El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión, se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Le envío un saludo a todos los televidentes de Coapac, del canal comunitario de Cogua, y les doy la bienvenida a este espacio, este nuevo espacio que se llama Criterios, donde justamente pretendemos intercambiar criterios, opiniones, puntos de vista acerca de temas de diversa índole. Para hoy hemos escogido un tema, para esta primera emisión, hemos escogido un tema mediático, un tema coyuntural sin duda alguna, y es la gestión del presidente Iván Duque hasta el momento. Han pasado ya cerca de 6 meses desde que arrancó su gestión, desde que fue su posesión el 7 de agosto del año pasado, así que vamos a estar cambiando algunas opiniones sobre este tema, sobre el gobierno del presidente Iván Duque, conscientes de que nuestro país ha tenido fuertes dinámicas de violencia justamente por carecer de buena comunicación, ha sido no saber discutir uno de los grandes detonantes de la violencia en nuestro país. Esta es una apuesta del canal comunitario para que justamente aprendamos a discutir y a discutir sobre todo pues desde la diferencia, ¿no? Que es la única discusión que a veces termina generando problemas. Si siempre habláramos estando de acuerdo, pues creo que todo sería muy fácil, ¿no? De eso se trata justamente. Para dar inicio a este tema, pues acá ya ven ustedes a nuestros invitados. Tengo por aquí, por mi mano derecha, tengo a Rafael Calvo. Él está cursando 9º semestre de Administración de Empresas, fue candidato al Consejo Municipal de Zipaquirá por el Centro Democrático en las pasadas elecciones. Rafael, bienvenido a Criterios, bienvenido al municipio de Cogua. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a este programa Criterios. Le doy la bienvenida a Carlos y no, aquí con todo el gusto venimos aquí a hacer la presentación sobre la gestión de nuestro presidente Iván Duque. Ok, por este lado tenemos a Carlos Balbuena, integrante del colectivo JPZ y Congreso de los Pueblos, también fue promotor del comité La Paz Sí es Contigo, entre otros movimientos ciudadanos, entre otros comités, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y docente de Ciencias Sociales. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Diego, un saludo para todos los televidentes, muchas gracias Rafael, bienvenido también, y bueno. Listo, Carlos. Bueno, bienvenidos ustedes, vamos a estar charlando un ratico, vamos a estar cambiando opiniones sobre el gobierno del presidente Iván Duque, pero antes, televidentes, justamente vamos a ver un pequeño clip, un material muy cortico para contextualizarnos sobre el tema que vamos a estar charlando hoy.
Bueno, Rafael, Carlos y televidentes, ya teníamos ese pequeño clip desde, hablando un poco, contextualizando el tema desde antes de esa primera vuelta presidencial. Recordamos todo ese clima de polarización que hubo después de primera, segunda vuelta, pues quedaron los dos que estaban en las orillas más opuestas quizás, y finalmente el 7 de agosto se posesionó el presidente Duque. Rafael, empecemos a charlar de una vez por todas. Balance de la gestión del presidente Duque hasta el momento. Bueno, el balance del presidente Iván Duque en estos 6 meses ha sido un poco claro, ha sido un poco guiándose por su propuesta de gobierno, ¿sí? Él ha mantenido muy firme su posición de que los acuerdos deben tener algunos cambios, ¿sí? Los acuerdos de paz, ¿cierto? Sí, los acuerdos de paz Sí. deben generar algunos cambios, donde más de 10 millones de colombianos estuvieron de acuerdo con esa propuesta, ¿sí? De que tenían que generarse algunos cambios para que se hubiera una paz verdadera y sostenible. En el tema económico se han hecho grandes esfuerzos, ¿sí? A pesar de que el gobierno anterior dejó un gran déficit de 14 billones aproximadamente. Se hizo una ley de financiamiento de pronto no muy popular, ¿sí? Ya. Pero se está tratando de cumplir. Se ha llevado una línea muy coherente Ya. con la seguridad, ¿sí? El que la hace la paga, se ha visto. Y pues este último tema que nos evidencia de que definitivamente dialogar con terroristas es casi imposible. O sea, es muy difícil si no se mantiene una línea muy fuerte, una línea muy contundente, muy seria, que no se puede empezar a negociar con los terroristas si no dejan un cese bilateral, unilateral al fuego y se acaban los secuestros. Esa es la línea que ha mostrado el presidente con unas profundidades que más adelante podemos tocar ¿Listo? sobre cifras. Listo, Rafael. Bueno, Carlos, habrá algunas cosas con las que obviamente usted de su postura no esté de acuerdo. Balance de la gestión del presidente Duque hasta el momento. Bueno, me gustaría hablar de 3 cosas en particular. En lo económico, en primer lugar, en términos de relaciones internacionales, en segundo lugar, y en términos de política doméstica, en tercer lugar. Digamos que en lo que tiene que ver con lo económico, lo fundamental es la llamada, para mí mal llamada ley de financiamiento, que en definitiva terminó siendo una reforma tributaria, y una reforma tributaria que terminó golpeando, por llamarlo de alguna manera, el bolsillo de fundamentalmente las clases medias y las clases populares, ¿no? Digamos que eso para mí ha sido profundamente negativo. Digamos que lo que se entiende como déficit y como el déficit que deja el gobierno Santos es un déficit exclusivamente del Estado, y lo económico no termina ahí. ¿Sí? Lo económico trasciende hacia lo que tiene que ver con las economías familiares y demás, no solo con las finanzas del Estado. Y creo que por subsanar las finanzas del Estado no se puede golpear de una manera tan fuerte las economías familiares, porque digamos que eso, en términos de circulación de capital, termina disminuyendo un poco esa circulación, y eso digamos que disminuye la demanda, y bueno, eso tiene una serie de implicaciones a futuro que son difíciles. En segundo lugar, en términos de relaciones internacionales, ha habido un cambio bastante radical, digamos que no un cambio como tal, pero sí hay una continuidad que se profundiza, se liga completamente el papel de Colombia para jugando del lado de Norteamérica, del lado de los Estados Unidos, posicionándose con, digamos, casi de la mano con un gobierno como el de Trump, que ha sido tan cuestionado y que, digamos, es tan difícil de sostener, al menos discursivamente. Y en tercer lugar, en lo que tiene que ver con política doméstica, han hecho lo que han prometido, ¿no? Lo que, digamos, esta famosa frase de vamos a hacer trizas los acuerdos, creo que se ha venido haciendo lastimosamente, y se ha venido haciendo, digamos, en lo fundamental por omisión. Se han dejado de cumplir con algunas cosas, se ha empezado a perseguir desde la justicia ordinaria algunos personajes de FARC, de lo que se entiende como el nuevo partido FARC, y digamos que eso ha terminado generando tensiones en el marco de la política interna,
que creo que tienen que ser resueltas para darle continuidad a un proceso que dejó unos índices de violencia, al menos en las regiones del país, bastante disminuidos. Bien, listo. Rafael, ¿alguna opinión frente a lo que dice Carlos? Sí, bueno, pues teniendo en cuenta que esta ley de financiamiento, no entiendo por qué Carlos dice que golpea a la clase media y la clase baja, cuando los puntos han sido muy claros, y yo creo que es la primera ley de financiamiento que no le pega a ninguna clase baja ni a ninguna clase media. Empecemos porque unos puntos como aumentar la base de tributación de los bancos, solamente a los bancos, aumentar el IVA a las gaseosas, a empresas muy multinacionales y unas nacionales, ¿sí? El IVA a las casas, por encima de 920 millones de pesos. Y si no, es la primera ley de financiamiento que no toca casi a la clase, donde se especulaba de pronto el IVA a la canasta familiar, no fue incluido. Entonces, en ese caso, esta ley de financiamiento trató de evitar el golpe a la clase baja y a la clase media, y se le dio un direccionamiento hacia los grandes poseedores de riquezas, ¿sí? También se le aumentó el impuesto a los que ganan más de 33 millones de pesos al mes, diferenciando desde 25 millones un porcentaje, después 29 millones, después otro porcentaje, 33 millones otro porcentaje, para poder declarar estos impuestos, ¿sí? Entonces, parece que en ese caso no estoy de acuerdo con Carlos de decir que es una ley de financiamiento que golpea a la clase baja y la clase media. Creo que es la primera reforma donde quedan exonerados estas clases, ¿sí? Frente a las relaciones internacionales, a mí me parece que el presidente Iván Duque ha sido muy coherente de su postura desde el Senado, donde él lideró una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, diciéndoles, vamos a poner una demanda hacia la dictadura de Maduro y sus delitos, como dictador, muertes a los protestantes, todo este tipo de cosas que ya conocemos en Venezuela, ¿sí? Obviamente ya hay un grupo más consolidado que anteriormente han mantenido un silencio en toda la región frente a la dictadura de Venezuela, ¿sí? Hoy en día hay un grupo más compacto, que es el Grupo de Lima, incluyendo Canadá, Estados Unidos, y decidieron empezar a tomar unas medidas diplomáticas, ¿sí? Porque son medidas diplomáticas y hacer un aislamiento a esa dictadura, que hoy conocemos que no podemos sostener esa dictadura. ¿Por qué? Pues mucha gente dice que es que no nos está afectando a nosotros como colombianos la migración de venezolanos acá a Colombia. Entonces, si nosotros podemos controlar esa migración, va a ser mucho más viable para los colombianos, tanto trabajo como es. Y frente a los acuerdos de paz, yo pienso que hay unos puntos que son inquebrantables, ¿sí? Nosotros no podemos decir que el narcotráfico sea un delito conexo al político, ¿sí? No podemos permitir, porque eso es lo que va a agravar la violencia que hoy estamos viendo, ¿sí? No podemos decir que ellos sigan en el gobierno y sigan narcotraficando, ¿sí? Entonces son temas que son muy álgidos y eso no se negocia. Yo pienso que uno no puede negociar los valores, uno no puede negociar ese tipo de cosas con nadie. Hay cosas que no se negocian. Listo, Rafael. Bueno, terminamos aterrizando de una vez en uno de los puntos más controversiales de la actual gestión del presidente Duque, que ha sido la ley de financiamiento, ¿no? Carlos, ¿algo que apuntar frente a esto o podemos pasar ya al siguiente tema? No, digamos que es un asunto pequeño. Sí. Cuando el IVA se entiende como, digamos que lo que significa IVA es impuesto sobre el valor agregado, ¿no? Y el IVA, digamos, los economistas con los que de hecho tengo muchas discrepancias, termina siendo como una especie de impuesto muy plano, digamos que es el impuesto por excelencia, precisamente porque es el impuesto que se le cobra absolutamente a todo el mundo sobre la misma base, porque es un impuesto que se cobra sobre el consumo, básicamente. Y en el momento en el que se amplía la base del IVA, en realidad ese IVA no terminan pagándolo los empresarios, porque ese IVA termina pagándolo el consumidor, ¿sí? Entonces digamos que sobre esa base, en realidad sí se le aumentó los impuestos absolutamente a todo el mundo, sobre la idea de que se aumenta la base gravable del IVA hacia algunos productos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, digamos que en mi caso particular con mi mamá tenemos un negocio relativamente pequeño, ¿sí?
Y en la última, digamos, en la última factura que llega de luz, se nos empieza a cobrar el IVA del 19% sobre la energía eléctrica, sobre el consumo de la energía eléctrica. Yo no tengo la certeza de si esto es exclusivo para entidades comerciales o si es para vivienda familiar también. Creo que es exclusivo para entidades comerciales. Y digamos que sobre esa idea, nosotros como comerciantes pequeños, ahora pagando el IVA, ¿sí?, sobre la energía eléctrica, el IVA nos llegó más o menos como por 11.000 pesos porque pagamos luz sobre la energía eléctrica como comerciantes. Eso significa que sobre los 12 meses vamos a terminar pagando 122.000 pesos de IVA. Eso significa que son 122.000 pesos al año que les hagan a una familia de clase media, digamos que media baja. Digamos que sobre esa base sí hay un aumento relativamente alto a los impuestos de las clases medias y las clases populares. Digamos que sería exclusivamente sobre ese punto. Listo, bueno, avancemos, ¿no? Porque acá el tiempo nos consume. Les quiero compartir una opinión de una senadora del Centro Democrático sobre la gestión que ha adelantado el presidente Iván Duque. Ella es María del Rosario Guerra. Iván Duque ha significado cumplimiento en las propuestas de gobierno, cercanía y diálogo con la ciudadanía. Ha sido una esperanza para los colombianos. El dinamismo que le ha impreso desde la presidencia, su trabajo con los talleres Construyendo País y su compromiso en sacar adelante lo que prometió en campaña han sido características de estos 100 días. Esto lo dijo cuando se hizo este balance de los primeros 100 días de gobierno del presidente Duque. Y ahorita les comparto una opinión de Iván Cepeda, que es senador del Polo Democrático, ¿cierto? Claro. Rafael, ¿algo negativo que haya tenido hasta el momento la gestión del presidente Duque? Como en todo, pues nada es perfecto y todas las personas tenemos unas debilidades. A mi manera personal, él tiene 2 puntos negativos en este gobierno. Uno es el manejo político que le ha costado que no se le hayan pasado sus reformas, como la de la justicia. La reforma fue casi como heroico lo de la reforma de la ley de financiamiento y la reforma política. Sí, yo pienso que le ha faltado manejo, pero no es el manejo cotidiano que todos los presidentes le han dado. Yo pienso que ha sido un punto débil, pero a la vez uno lo debe ver positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ha parado todo lo que ha sido la cuestión de la mermelada en el Congreso. O sea, esto es inédito que un joven de 41 años hoy en día no da una mermelada en el Congreso, no ha dado burocracia a ningún senador ni a su propia bancada, ¿sí? No ha dado puestos por nada. Entonces ese manejo político le ha costado al presidente un poco en su desfavorabilidad, o sea, su favorabilidad ha estado en el 31% y yo pienso que la parte política le ha costado. Y el segundo tema, que es algo que le ha puesto los ojos, pero es muy difícil el controlar este tema y que desafortunadamente es el tema de los líderes sociales, ¿sí? Acá hay un tema muy importante. Y es que los líderes sociales sí se están viendo afectados. Y no hablamos de líderes sociales no solamente de los de izquierda, sino también de derecha. Y esto es un tema que tenemos que ponerle el foco y el gobierno nacional le tiene que poner el foco. Porque es un tema que viene con una coyuntura muy ligada al narcotráfico y a las tierras de cocaína. O sea, esto es las tierras y los terrenos que hoy en día están llenos de coca. Ese es el problema de los líderes sociales. Acá hay un problema muy fuerte y está ligado tanto a la izquierda como a la derecha. Esto no tiene nombre político, esto no tiene ideología política y es la muerte de los líderes sociales en el país. Y esto va ligado al narcotráfico y a los diferentes grupos al margen de la ley. ¿Listo? Eso yo pienso que para mí son los 2 temas muy bajos que ha tenido el gobierno nacional. Eso, Rafael, ¿podríamos decir entonces que un punto negativo ha sido como una especie de carencia en el liderazgo? ¿Lo entendí bien? Que después sí, se termina viendo también desde un punto positivo. Lo que pasa es que en la clase política de este país es muy difícil gobernar y liderar si uno no le da burocracia y no da mermelada. Nosotros venimos de un gobierno de 8 años que ha tenido el maletín en mano dando mermelada en el país. Listo. Y eso le ha costado al presidente que sus reformas no hayan sido aprobadas como él quisiera, porque él no ha tenido el maletín y no va a tener el maletín durante los 4 años. Entonces yo pienso que es un mensaje también que le está mandando a los senadores y a los congresistas de este país, diciéndoles o arreglamos este país sin mermelada y sin burocracia,
o nos hundimos todos. Ese es el Listo. mensaje más claro que está dejando Iván Duque. Listo, listo, Rafael. Bueno, ya volveremos con Carlos, porque Carlos nos va a decir algo positivo que haya tenido el gobierno del presidente Iván Duque hasta el momento, pero antes vamos a ir con una pequeña franja comercial. Al regreso seguimos charlando sobre la gestión del presidente Iván Duque hasta el momento. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 100.000 pesos, el primero de la nueva familia. El Valle de Cocora en Quindío con la palma de cera, la flor del siete cueros y el pájaro barranquero, junto con el presidente Carlos Lleras Restrepo, son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento y elementos táctiles facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. ¿Qué significa 227? 227 no parece un número muy grande, pero significa que 227 municipios con sospecha de minas antipersona han sido declarados libres de sospecha. Significa que hay más de 5.600 hombres y mujeres de fuerza pública y organizaciones civiles trabajando en el desminado. Significa que se ha disminuido en un 95% las víctimas. Significa que miles de personas hoy empezamos a caminar tranquilas por Colombia y por la paz. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos. Compadre, ahora sí le tengo el negocio. Le apostamos al equipito del alma y nos hacemos millonarios. No, señor. Esta página es ilegal y perdemos la platica. Además, si yo le apuesto mi equipito del alma, lo hago con una página autorizada. A la hora de apostar online, conozca los sitios autorizados en la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial presenta precauciones que debes tener como motociclista. Los motociclistas son los usuarios de la vía que más registran muertes en accidentes de tránsito. Siempre usa un casco protector que cumpla las condiciones necesarias. No excedas los límites de velocidad y no zigzaguees provocando colisiones con otros vehículos. Tu vida es tu responsabilidad. Salvemos vidas en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Parque Arqueológico Teyuna, en la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio de los antiguos Taironas. Se encuentra Teyuna, una ciudad perdida. Parque Arqueológico de exuberante belleza. No te pierdas la oportunidad de conocerlo. Bueno, continuamos en nuestro programa Criterios. Lo había anunciado desde antes de ir a esta pequeña franja comercial. Carlos, ¿algo positivo del presidente, de la gestión del presidente Iván Duque hasta el momento? Bueno, difícil. Difícil porque en realidad mi lectura es bastante crítica sobre su ejercicio de gobierno, pero creo que voy a estar un poco de acuerdo con lo que anunciaba Rafael hace un par de minutos. Sobre el asunto de ser en principio coherente con lo que se prometió en campaña. Digamos que fue un ejercicio discursivo que han venido manteniendo, digamos que eso es un aspecto positivo. Y lo segundo es sí un poco esa idea de que les ha costado un montón pasar sus reformas, es porque efectivamente no han tenido la disposición de hacer un reparto burocrático y demás, sobre todo en las regiones, ¿no? Pero que ya creo que en este punto estoy seguro que ya en el gobierno de Duque se han venido dando cuenta que si no es por esa vía, lastimosamente la política en este país, ese tradicionalismo
en este país no le va a permitir pasar muchas de sus reformas. Entonces, bueno, creo que ya seguro terminarán cediendo, como ya ha venido pasando con algunos senadores de la zona caribe del país, ya entregando algunas cosas. Además que en este país es muy chistoso, ¿no? Digamos que es casi una tragicomedia. Este asunto de la mermelada que tanto se ha hablado está prácticamente normado, ¿no? Esto que se llaman cupos indicativos es una ley del gobierno, es una ley, ¿sí? Se le entregan, digamos, por derecho a los congresistas, se les entregan, digamos que, fracciones de presupuesto en ciertas entidades territoriales y descentralizadas. No. ¿Sí? Eso es prácticamente una norma. Si no se elimina eso como norma, que digamos sería un buen paso que podría dar el gobierno del presidente Duque, en ese sentido, en ese orden de ideas, no creo que eso no va a poder funcionar de otra manera. Listo. Bueno, para nadie es un secreto en el país que el impulso a la político a la carrera de Iván Duque pues estuvo a cargo del expresidente Álvaro Uribe en gran parte, ¿cierto? Claro. ¿Qué opinan ustedes, además como dos personas jóvenes, frente a la injerencia? ¿Hay injerencia o no hay injerencia por parte del expresidente Uribe en el gobierno de Iván Duque? Eso es innegable, y es porque en este país es muy difícil adoptar nuevos liderazgos con una clase política tan fehaciente y tan tradicional. O sea, si no es con los liderazgos de presidente como Álvaro Uribe Vélez o como personajes como Antanas Mocus, ¿sí? O como liderazgo del mismo Gustavo Petro, son liderazgos que son muy aficientes y que mueven personas y que mueven ideologías, mueven sus maneras de pensar, su forma de política, su forma de gobernar. Entonces es imposible que nuevos liderazgos sean visibles en el país. Obviamente el presidente Álvaro Uribe Vélez tiene un legado para muchas personas buenos, para otras personas malos, ¿sí? Pero pues viéndolo desde el punto de vista político fue un gran impulsor y fue el gran promotor de la candidatura de Iván Duque a la presidencia. Obviamente que hoy en día Iván Duque se ha despegado, se ha desligado del uribismo un poco, para que él pueda evidenciar su nuevo liderazgo. ¿Sí? Esto no es que, como lo dicen humorísticamente o irónicamente, el títere, no, a mí me parece que Iván Duque ha mostrado un liderazgo tanto en Colombia como a nivel internacional y ha sido muy responsable y muy respetuoso frente a la oposición, se ha desligado totalmente del Partido del Centro Democrático, él tiene que gobernar para 45 o 50 millones de colombianos, no solamente para el movimiento del Centro Democrático. Okay. Carlos, ¿efectivamente se ha desligado Iván Duque de la línea del Centro Democrático? ¿Cómo ve usted esa injerencia del expresidente Álvaro Uribe? Bueno, digamos que en principio Iván Duque, digamos que el Centro Democrático es un partido muy particular en Colombia porque es también un partido que tiene tendencias, ¿no? Es un partido de derechas que va desde unas derechas muy radicales hasta unas derechas un poco más, si se quiere, blanditas, y digamos que Iván Duque desde un principio siempre hizo parte de esa derecha del Centro Democrático que no es la extrema derecha así súper radical, que termina un poco siendo hasta grotesca, recordando épocas del fascismo, y digamos que en ese orden de ideas Iván Duque se ha mantenido dentro de su línea política, ¿sí? Lastimosamente en muchos territorios no se ha visto esto porque en muchos territorios gobierna esa extrema derecha del Centro Democrático, pero no es que se haya desligado efectivamente, ¿no? Digamos que cuenta con esa base fija, pero tiene que empezar a mostrar ventanas de oportunidad para otros partidos para que pueda ir, digamos, encauzando sus reformas políticas, las reformas que propone como líder de gobierno. Listo, bueno, ya les había compartido una opinión de la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Ahora voy con una de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo. Hasta ahora ha sido un presidente vacilante y dubitativo que ha incumplido su palabra tanto en el acuerdo que hizo sobre los proyectos contra la corrupción como con los anuncios que ha hecho en relación a la implementación del acuerdo de paz y la continuidad de los diálogos con el ELN. Esta opinión de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo, que pues claramente hace parte de la oposición al gobierno actual. ¿Qué nos espera en los próximos años
con el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Qué viene para Colombia en estos años que quedan, estos 3,5 que quedan? Bueno, yo pienso que se va a consolidar mucho el tema. En estos días se tiene que definir mucho el tema de Venezuela. El tema de Venezuela es un tema que nos apremia mucho a todos en Colombia y desde ahí se va a definir el rumbo muy cierto de poder cumplir las expectativas de un crecimiento del 3.6, 3.7, porque al acabar la dictadura de Venezuela, a Colombia se le va a abrir nuevamente ese mercado venezolano y vamos a estar exportando. Yo calculo que va a ser un mercado anual aproximadamente de los 7.000 millones de dólares al año, que nos va a ayudar mucho el crecimiento en Colombia, ¿sí? Poder volver a minimizar ese impacto de violencia y de terrorismo en Colombia, sí, es algo que el presidente tiene que enfocarse y yo pienso que las Fuerzas Armadas están dispuestas a contribuir y volverlos a diezmar, ¿sí? Poder disminuir el porcentaje de tierras sembradas de coca, es decir, mientras que haya ese botín, no vamos a tener paz. Entendamos que es que terminamos de 46.000 en el 2010, de 46.000, 50.000 hectáreas de coca, a tener hoy en día 220.000 hectáreas de coca. Es un crecimiento vertiginoso, que mientras que haya ese sembrado de coca en el país, es muy difícil que nosotros podamos estar hablando hoy en día de paz. O sea, esto no es un tema político, esto es un tema de que ya, yo pienso que no hay un grupo ideológico. Sí, ya la ideología en los grupos terroristas se acabó, esa guerra revolucionaria se acabó en Colombia. Hoy en día es una guerra del narcotráfico, todo el mundo tiene unas alianzas ya con los diferentes carteles. Vemos que si no le ponemos un tate quieto a este tema, están llegando ya los carteles de México a generar esa violencia nuevamente en Colombia que nosotros sufrimos en la década de los 80, de los 90. Entonces, el presidente tiene que seguir en esa postura de mantenerse y combatir directamente eso, con políticas de pronto no muy bien vistas por muchas personas como las fumigaciones aéreas, pero tenemos que tomar unas medidas muy drásticas para poder controlar este tema de los cultivos ilícitos. ¿Listo, Rafael? Carlos, ¿qué le espera a Colombia en este tiempo de gobierno que le queda al presidente Iván Duque? Bueno, digamos que yo tengo varias preocupaciones, pero digamos que para responder concretamente lo que le espera a Colombia estos 3 años y medio, sí. Si hay la continuidad en términos de política que viene dando durante estos 6 meses, yo creo que lo que le espera al país es de nuevo sumirse en una violencia más profunda. Pensémoslo desde varios puntos, ¿no? En lo internacional, Colombia siendo casi como la mano derecha de los Estados Unidos para una posible intervención militar que se viene cuajando sobre Venezuela. Ahora que hablo sobre Venezuela, quiero apuntar algo sobre lo que acaba de decir Rafael. Yo no estoy seguro que el mercado venezolano se haya cerrado, ¿sí? No estoy seguro que el gobierno venezolano se haya negado a comprarle cosas al gobierno colombiano o a los empresarios colombianos. Me preocupa un poco lo que dice, porque parece ser entonces que es que no se le está vendiendo a Venezuela. Venezuela tiene con qué pagar. Digamos que solo para anotarlo. Ahora, en primer lugar, ¿sí? Sirviendo un poco como base militar para una posible intervención militar que llaman intervención humanitaria, yo no entiendo por qué, sobre Venezuela, ¿sí? En segundo lugar, el enfoque de política pública de lucha contra el narcotráfico no puede ser un enfoque como el que le está dando el gobierno Duque, que es un enfoque de atacar comunidades con glifosato por un lado y con armas por otro, ¿sí? Es decir, profundizar la guerra, ¿sí?, en territorios que están alejados de los centros del país. Cuando digo centros me refiero a las principales ciudades, ¿sí? Llevar la guerra allá. Creo que el enfoque de política que tiene que darse en el tratamiento del narcotráfico debería ser un enfoque de trabajo comunitario, ¿sí? Todo esto que se está haciendo de los diálogos con las comunidades, yo no recuerdo cómo es que es. Construyendo País. Construyendo País,
Creo que todos estos talleres Construyendo País deben llevarse específicamente a esas comunidades donde el narcotráfico es tan fuerte, no sé, por ejemplo Tumaco, y tiene que dárseles salidas efectivas económicas a esas comunidades a través de política social, pero lo que se está llevando exclusivamente es glifosato, ejército y mafias, ¿sí? Yo pregunto, ¿qué otra cosa puede hacer una comunidad en Nariño que lo único que tiene para vender es coca? Es lo único que le es rentable, porque no tiene vías de salida, porque sus ríos no son navegables efectivamente, ¿sí? ¿Qué llega allá? Si no llega el Estado, llegan las mafias. Y si llegan las mafias y el Estado llega después exclusivamente con el brazo armado, pues es muy fregado. Eso lo que va a hacer es profundizar la violencia. Y el asesinato de líderes sociales tiene que ver con esto. Estos líderes sociales denuncian esa violencia que no solo es estatal, que no solo es de las mafias, sino es de mafias para estatal y estatal. Esa violencia proviene de varios sectores y si el Estado entra con más violencia a resolver eso, pues, creo que eso termina convirtiéndose en una especie de círculo vicioso muy difícil de acabar por la vía de política que viene implementando el gobierno de Duque. Digamos que esa es la lectura que yo tengo. Me preocupa en sobremanera, pero pues... Ok, bueno. Rafael va a apuntar algo. Sí. Bueno, el tema de Venezuela... De forma breve, por favor. De forma breve, por favor, que se nos va el tiempo. El tema de Venezuela, sí. En el gobierno Santos, alrededor del 2010, la deuda del gobierno venezolano con los empresarios ascendió a 200 millones de dólares. ¿Sí? El gobierno Santos hizo un acuerdo de pago con el gobierno Maduro. Entonces, evitando eso, los empresarios guardaron un poco de distancia frente a ser proveedores y Venezuela empezó a importar la carne, tanto de Brasil como de Argentina, sin importar los costos. Entonces, sí hubo una restricción muy fuerte para los productores colombianos frente al tema del mercado venezolano. Okay. ¿Sí? El tema de Construyendo País es un tema de que sí se ha tratado de llevar a todas las regiones, ¿sí? Pero lo que pasa es que hay una sociedad que también está muy esquiva al tema de la sustitución de esos predios. La semana pasada, a finales de la semana pasada, en un municipio de Cauca, la misma población rechazó al ejército que iba a hacer la sustitución de los cultivos ilícitos. Entonces, veamos que es que también hay una sociedad que está muy aferrada a ese negocio. Precisamente porque mandan el ejército. Porque mandan el ejército a hacer un porque ejercicio es que el ejército es el que está haciendo y no estaban fumigando, sino ellos van manualmente a hacer la sustitución no llegan a amenazar, sino llegan es con pala y pica a tratar de quitar eso, ¿sí? Porque hasta ahora no se ha hecho la primera fumigación en Colombia y ya hemos bajado un poco el porcentaje, por lo menos no siguió en ascenso el porcentaje de cultivos ilícitos de coca. Entonces, veamos que sí, obviamente hay un faltante del Estado, ¿sí? Es un faltante que el Estado y el gobierno está tratando de hacer ese ejercicio. Veamos que hoy en día, digamos, el Ministerio de Transporte tenía el 96% del presupuesto dirigido a infraestructura y el 6% dirigido a vías. Hoy en día ya va más como dirigido más a vías terciarias para poder mejorar la competitividad y la salida de productos, pero esto también tiene que ser un problema de sociedad, ¿sí? Digamos, hemos estado atacando, el gobierno hizo el plan, yo creo que si yo quisiera que se pueda ejecutar como lo tienen planeado, el plan de agua potable en La Guajira y poder que el 100% de La Guajira tenga agua potable, va a ser un plan muy bueno para el país. Listo, Rafael, listo, Carlos. ¿Algo muy breve para apuntar ahí o continuamos? No, continuemos. Listo. Bueno, ya se nos vuela el tiempo, ¿no? Se nos termina el tiempo. Quiero cerrar compartiéndoles dos opiniones encontradas de dos representantes también de la política a nivel nacional. John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres dice: el balance es positivo, su estilo de liderazgo le ha generado un ambiente de reconciliación y unidad al país. Ha conformado un gabinete ministerial de alto nivel y sus propuestas han sido acertadas. Sin embargo, no compartimos la propuesta de gravar la canasta familiar. Debe mejorar la comunicación entre lo que dicen sus ministros, el embajador de Estados Unidos y él. Por otra parte, Sandra Ramírez, del partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común,
Dice, haciendo alusión al balance de los primeros 100 días, el país se ha polarizado, estos 100 días han polarizado verdaderamente al país, no se comprometió con los puntos de la consulta anticorrupción, desfinanció la implementación de los acuerdos de paz, ha criminalizado la movilización social y no se ha reunido con los estudiantes y profesores de las instituciones de educación superior. En conclusión, los 100 primeros días del presidente Duque no han sido los mejores para nuestro país. Señores, llegamos al final. Una palabra para definir lo que ha pasado con el presidente Duque. Una sola palabra. Coherencia. Coherencia. ¿Una palabra? Violencia. Violencia. Ok, con estas dos ideas encontradas, con estos dos criterios encontrados, llegamos al final de nuestro programa. Les dejamos ahí el tema servido en la mesa a ustedes para que tengan sus propias charlas en sus casas y nos encontraremos en una próxima emisión de nuestro programa Criterios.